Sí, ¿empezamos? Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la sede. Buenas tardes en esta tarde de alegría para muchos, para todos los que estamos aquí. Me imagino que somos pues compañeros, amigos, familiares de José Ramón Navarro. Presentamos un libro de la utopía al desencanto, que es, pues diríamos un libro que a él no le gusta llamar libro de memorias, porque realmente no es un libro de memorias, es un libro de reflexión sobre el papel de la ingeniería y el papel de la cultura, y a veces hacer compatible estos dos mundos, estas dos disciplinas, estas dos maneras de ver el mundo, pues no son muy frecuentes, pero en José Ramón se dan. Y de entrada, pues la felicitación, creo yo, de todos nosotros a José Ramón por este libro, por lo que nos dice en él, por las enseñanzas, por las reflexiones tan acertadas y por haber juntado esas dos maneras de entender la relación del ser humano con la tierra, ¿no? A través de la reflexión, pero a través de la acción también. Y José Ramón es persona de esas dos facetas, como saben. Es una de esas tardes que nos gusta, como saben, tener en la sede, presentar libros. Yo creo que es una de las facetas pues más destacadas y más importantes que podemos hacer en una sede universitaria. Hacerlo del libro de José Ramón y hacerlo con dos personas que nos acompañan, que van a actuar de ponentes en la presentación de este libro. Uno es el buen amigo catedrático de literatura en nuestra universidad, el profesor Juan Antonio Ríos, que, como saben, se ha especializado en temas de investigación, de trabajo, de la novela, de ficción y de la memoria histórica, ¿no? Yo destacaría esta segunda faceta porque en los últimos años le ha llevado mucha obra, mucha investigación, mucho trabajo, cuyos resultados se han ido publicando, algunos de ellos, algunos de esos ensayos en publicaciones de nuestra Universidad de Alicante, que son pues libros muy destacados, muy citados por la importancia que Juan Antonio concede a la investigación, ¿no? Y al rigor de esa investigación a la hora de presentar resultados. Enhorabuena también por tu labor, Juan Antonio, y gracias por estar esta tarde aquí. Y también nos acompaña Montserrat Ginés Gilbert, que es profesora, podríamos decir ha sido, pero es profesora porque esa condición nunca se pierde, profesora de Tecnología y Cultura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 2017, a partir del curso 17-18 jubilada. Ella es doctora en Filología Inglesa, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Ha sido investigadora visitante en departamentos de inglés y de estudios culturales de las universidades de Carolina del Norte y del MIT en Estados Unidos. Bueno, y atesora pues múltiples trabajos, publicaciones en forma de artículos, de ensayos. Una que yo destacaría porque viene a colación del tema que hoy nos reúne, sobre el significado de la tecnología, publicada en inglés. Y quiero agradecerte, Monse, también que estés aquí esta tarde con nosotros. Cuando me comentó José Ramón la posibilidad de invitarte, la verdad es que hicimos el esfuerzo que hiciera necesario para tenerte esta tarde, porque tu aportación pues nos interesaba mucho, ¿no?, para presentar el libro de José Ramón. Me van a permitir que termine esta breve presentación. Mi papel aquí es simplemente de introducir el acto, introducir a los ponentes que van a estar aquí y al propio autor, diciendo que saben que la relación que en los últimos años especialmente se ha fraguado entre José Ramón y yo es una relación de trabajo, por supuesto, porque estamos siempre ideando cosas, siguiendo un poco las enseñanzas de nuestro querido maestro, el primer director de la sede que tenemos aquí con nosotros, impulsor, pensador de múltiples temas de la ciudad de Alicante,
y eso nos llevó a montar lo que llamamos el aula de la ciudad, en la que estamos siempre pues luchando y guerreando, intentando traer los temas que pueden ser de interés para la ciudadanía, ¿no? Y les tengo que confesar que trabajar con José Ramón es un verdadero lujo, un verdadero lujo, porque es una persona con una inquietud constante, que siempre te está aportando ideas, reflexiones sobre lo que pasa, sobre no solo procesos urbanísticos, sobre el que es un especialista, como saben, sino sobre reflexiones políticas, reflexiones del funcionamiento de nuestra sociedad. En fin, en esto debemos mucho de las enseñanzas de Manuel Alcaraz, que está aquí, como les decía, con nosotros. Y quiero terminar diciendo que José Ramón Navarro, el profesor José Ramón Navarro, que ha sido, como saben, profesor en nuestro campus universitario, en nuestra escuela politécnica, es un académico en el sentido más pleno de esa expresión, ¿no? Para mí, la persona que es académica, como lo ha sido, como lo sigue siendo José Ramón, por supuesto, concentra, reúne unos valores que son innatos a esa labor, y que muchos de los que están aquí, que les conozco y también somos compañeros, amigos, y compartimos actividades aquí en la sede, y de las dos personas que nos acompañan como ponentes de la presentación lo son. Para mí ese calificativo de académico reúne pues algunos otros que van intrínsecamente unidos a que es el de integridad. José Ramón es una persona íntegra. El de inquietud, esa necesidad por seguir aprendiendo, por conocer lo que pasa. El del rigor en el trabajo, es una característica innata a José Ramón también. Es una persona cultivada, de lecturas constantes, muchas veces nos intercambiamos mensajes WhatsApp sobre el último libro que estamos leyendo, sobre la necesidad de traer a este autor porque ha hecho un libro que nos interesa mucho. Es una persona que está continuamente leyendo. Es una persona de su tiempo, lo que diríamos una persona actual, ¿no? Que vive el momento presente y lo reflexiona. Es una persona comprometida, y eso pues pocas veces se encuentra, ¿no? A veces en el mundo universitario, el comprometerse con la sociedad de su momento. Y es una persona respetuosa, lo ha sido con su alumnado mientras ha sido profesor universitario, y respetuosa con sus compañeros, ¿no? Y bueno, pues eso es muy, muy de agradecer, muy de felicitar. Y en definitiva, pues todos esos aspectos se reflejan en este texto, en este ensayo que nos deja José Ramón. Y además de felicitarlo de nuevo y dar paso a los ponentes, que harán una presentación mucho más sensata, racional y académica de lo que puedo hacerlo yo de este libro, me gustaría felicitar también al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Tenemos a su director, a Vicente Navarro, aquí con nosotros, por el buen trabajo que llevan ya años haciendo, pero en esta última etapa, desde que está Vicente al frente de Publicaciones, por el rigor, por el cuidado en las ediciones, por la selección de los textos que pueden ser de interés. Felicidades, Vicente, porque este es un libro necesario, era necesario, y ahora nos vamos a dar cuenta, nos lo van a presentar con detalle. Gracias, Monse, gracias, Juan Antonio, y gracias, José Ramón. Yo, con su permiso, me siento a aprender, que es lo que a mí me gusta hacer en estas ocasiones. Gracias. Tiene la palabra Montserrat. Empieza Juan Antonio entonces. Vale. Sí. Buenas tardes. Nos hemos reunido para presentar el 7º libro ya de una colección, la colección de ensayo que hace unos años empezamos a coordinar desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Yo recuerdo que, no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, ya hace algunos años, José Forcadell, que por aquel entonces era el director, y Vicente me llamaron
y me plantearon una situación de la que yo era consciente, pero bueno, ellos más porque evidentemente son los que reciben los originales. Y es que había originales interesantes, sugestivos, que nos apetecía a todos que se convirtieran en un libro, pero sin embargo por su temática no encajaban fácilmente en las colecciones que más o menos tenemos establecidas en el servicio de publicaciones. Aunque haya mucha diversidad en ese catálogo, pues había libros de difícil encaje. Entonces la idea era abrir una colección de ensayo lo más abierta, valga la redundancia, posible a cualquier sugerencia, a cualquier tema que nos pudiera interesar. Y supongo que, vista la heterogeneidad de temas que yo abordo, que nunca se sitúan demasiado en lo académico, pues pensaron en mí para dirigir esa colección. Y bueno, ya presentamos el número 7, que es el segundo navarro que aparece en esta colección, pues que hace no mucho presentamos el libro de su hijo, que el libro estaba dedicado a temas cinematográficos. La verdad es que desde entonces hemos abordado temas muy distintos, desde sociolingüística hasta históricos, hasta cinematográficos, y bueno, responde en buena medida a ese espíritu abierto que desde el principio nos hemos enmarcado, y ya hay 2 o 3 que están, digamos, preparándose para el curso que viene, y siguen siendo temas muy distintos, pero que yo creo que siempre tendrán un público lector, siempre, por otra parte, permitirán que los autores o las autoras pues se encuentren a gusto escribiendo sobre estos temas. Y eso de sentirse a gusto tiene mucho que ver con lo que quería comentar. Y es que yo, por razones obvias de que voy a cumplir 64, pues ya me interesa mucho lo de la jubilación, ¿no? Ya estoy pendiente de quién se jubila, quién no se jubila, cómo se jubila, ¿no? Y voy viendo comportamientos, y más o menos voy tomando referencias para jubilarse bien, que es una forma de terminar bien una trayectoria académica. Y me di cuenta que hay gente que se jubila y al día siguiente no se le ve ni el pelo, en ningún sentido, que deja de ser, aunque nunca pierdes la condición de profesor, pero te dejas de ejercer en el sentido literal del término. Y hay gente que no, hay gente que sigue participando, lo ves por todas partes, lo ves con inquietudes y continúan siendo profesores. José Ramón es uno de ellos. Yo recuerdo una anécdota. Ya estaba jubilado y yo estaba en la biblioteca, y en la biblioteca hay gente con la que nunca he coincidido, gente en activo con la que nunca he coincidido. Sin embargo, coincidí con José Ramón, que estaba jubilado, y a una pila de libros impresionante, ¿no? Que había cogido para seguir leyendo. Llaman libros que mientras hablaba me fijé en los títulos, digo, una variedad realmente notable de temas, no solamente libros de lo que es su especialidad. Eso evidentemente marca una inquietud de la que yo tenía constancia por muchos motivos, ¿no? Pero que también marca una forma de ser. Y por supuesto que nosotros tenemos la fortuna de contar con muchos jubilados que están en perfecto estado, afortunadamente, y que continúan inquietos, continúan escribiendo. Y por supuesto hay una obligación por parte de la universidad de seguir abiertos a esas colaboraciones, sea a través de libros, o sea a través de actos, sea a través de cualquier forma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos encontramos ante un acto especialmente gozoso, en la medida que alguien que ya termina su carrera profesional, bueno, pues continúa con esa misma inquietud, y por supuesto en unas condiciones que a veces le permiten abordar trabajos como este, que probablemente mientras estabas dando clases, mientras estabas haciendo tus trabajos de otras materias completamente distintas, pues a veces no se encontraba el momento adecuado, ¿no? Me acuerdo cuando
creo que fue Vicente el que me comentó, dice, tenemos una propuesta de literatura e ingeniería. Y yo me quedé un poco descolocado. Digo, no, porque la literatura ha hablado de todo lo que se puede hablar en este mundo, ¿no? No hay tema que haya quedado al margen de la literatura. Pero no caía, ¿no? Digo, literatura e ingeniería, ¿no? Y me acuerdo cuando me iba para casa, fui recordando, digo, si tuviera que hablar sobre arquitectura e ingeniería, ¿a dónde me acogería? Y recuerdo que pensé, pues Juan Benet, Juan Benet porque era ingeniero. Y yo siempre me llamó mucho la atención, que siendo ingeniero hubiera desarrollado una carrera novelística tan intensa y tan compleja como la de Juan Benet. Bueno, precisamente hay un capítulo en el libro dedicado a Juan Benet, y me permitió la lectura de ese capítulo pues encontrar las claves de por qué, siendo ingeniero, encontró un hueco para también ser un gran novelista en torno a la mitad de siglo, y cómo incluso estando trabajando como ingeniero en una presa, pues escribió una obra tan fundamental como Volver a esa región. Probablemente que si hubiera estado en Madrid, hubiera estado en otra faceta laboral como ingeniero, pues probablemente no lo habría escrito nunca, esa novela que requiere un tiempo de concentración y un tiempo de aislamiento como el que tenía Juan Benet en aquella época. Y luego la otra referencia era Pepe Rey. Pepe Rey, ese personaje inolvidable de Galdós, que tuvo la desgracia de encontrarse a Doña Perfecta, y claro, ya con ese nombre, los nombres de Galdós son muy definitorios, y si te encuentras a alguien que se llama Doña Perfecta, ya te puedes imaginar que mal asunto. Entonces Pepe Rey es el símbolo del ingeniero, hombre moderno, hombre de ideas avanzadas, que se topa con un ambiente retrógrado, un ambiente abiertamente reaccionario en torno a la figura de Doña Perfecta. Bueno, pues también encontramos un capítulo dedicado a Pepe Rey, ese personaje tan simbólico de la novelística de Pere Galdós. Pero junto a lo que yo más o menos me podía imaginar de la relación entre literatura e ingeniería, luego me he encontrado con otros muchos casos, con otros muchos sujetos y con autores que se sitúan en distintas épocas, en diferentes países, y que a mí se me habían escapado por completo. Incluso algunos me sonaban, pero no me sonaban precisamente por las referencias a la literatura y la ingeniería. Por lo tanto, es un libro para aprender, es un libro para aprender sobre esa relación que imagino que desde hace muchos años ha interesado a José Ramón, pero imagino también, y supongo que luego lo confirmarás, que hay un tiempo de redacción, que puede ser un tiempo de redacción más o menos breve, unos meses, pero luego hay un tiempo de lectura, que se remonta a muchos años de trabajar como ingeniero, de trabajar y al mismo tiempo tener inquietud por la literatura e ir espigando en esa literatura referencias que hagan mención a tu propio ambiente profesional o a los antecedentes o a figuras de la ingeniería que más o menos te han podido servir como referentes para tu propio trabajo o para tus propias clases. Por lo tanto, es un libro, digamos, de mucha larga maduración, que luego se concreta en el momento ideal, en el momento de tener tiempo suficiente, gracias a la jubilación, para su redacción, y gracias también, por supuesto, a esa actitud de inquietud a la que antes hacía referencia. Por lo tanto, yo creo que estamos todos de enhorabuena. Estamos en una época en donde, como decía Jorge, siempre es muy gozoso presentar libros, pero es que en Alicante nunca se ha escrito tanto, nunca se ha publicado tanto, y nunca ha habido tanta gente escribiendo, y espero que también leyendo, porque al paso que vamos va a haber más gente escribiendo que leyendo,
pero la verdad es que si comparas cualquier época, no ya de un remoto pasado, sino de un pasado más o menos cercano, nos encontramos en un momento verdaderamente dulce, ¿no? Entonces, sé que eso nunca va a salir en la prensa como titular, ni siquiera en la sección de cultura de la prensa local, pero es una realidad. Una realidad de la que la universidad es partícipe, pero no solamente la universidad, sino otras instituciones, y una realidad fruto de un ambiente de mucha gente escribiendo y gente que se lleva bien. Es una cosa curiosa, porque en otras facetas creativas eso no lo veo, ni mucho menos, ¿no? Pero entre la gente que escribe, pues casi todo el mundo es amigos, se lleva muy bien, ¿no? Y hay un buen rollo y un buen ambiente, y a veces digo, si solamente con leer los libros de los amigos ya tendría ocupado varios meses de cada año, ¿no? Amigos de aquí, de Alicante. Bueno, es una pequeña obligación, pero también es una obligación gozosa, porque indica que a pesar de los pesares, a pesar de muchas circunstancias que no vamos a comentar ahora, esta ciudad pues, ha generado un grupo de autores y de autoras pues bastante notable, que nos permite estar asistiendo a presentaciones prácticamente todas las semanas, y máxime cuando llega la primavera, que parece que también es un momento de florecer en cuanto a publicación de libros. Por lo tanto, satisfacción por dar esa oportunidad, que es más que merecida, y voluntad de seguir acumulando nuevos libros en el futuro a esta variopinta colección de ensayo, que probablemente en un futuro inmediato nos llevará desde temas de cine hasta temas de recuerdos en torno a un autor alicantino como es Carlos Arniches. En definitiva, temas heterogéneos que responden a inquietudes de gente que tiene un momento determinado tiene tiempo para escribir, para parar a mejor de lo que ha sido su propia actividad y dedicar unos meses a escribir sin ningún agobio, escribir sin ninguna prisa, sin ningún plazo, y siempre en un ambiente de cordialidad como el que tenemos gracias al servicio de publicaciones. Por lo tanto, enhorabuena, la segunda enhorabuena a un navarro en la colección, y cedo la palabra a Montse. Pásale el micro. Sí, gracias. Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias. No me voy a entretener a dar las gracias porque todo el mundo es muy amable y efectivamente estoy encantada de poder hacer una pequeña introducción a este libro porque para mí fue una sorpresa cuando José Ramón me contactó, supongo que por internet y tal, ¿no? Que digo, uy, qué libro tan interesante y qué curioso porque no es muy común. Como ustedes ya saben, yo vengo del campo de las humanidades. Pasa que he trabajado con ingenieros, bueno, profesionalmente, en una escuela de ingeniería. Y yo he tenido le contaba a él esta mañana, he tenido unas experiencias estupendas con mis estudiantes de ingeniería, enseñando tecnología y cultura, en donde entra mucha historia y literatura y etcétera, sociología. Y sí, yo le decía, porque evidentemente mi asignatura no era obligatoria, pero los alumnos que yo tenía, los alumnos técnicos, yo los tengo muy bien considerados. Son gente que enfocan muy bien, que trabajan muy bien, que no se andan por las ramas. Y bueno, tuve una experiencia estupenda. Entonces, bueno, comentábamos que poco, sobre todo en España, se dan estas posibilidades de poder ofrecer este intercambio de ideas entre las humanidades y la ingeniería, ¿no? Y bueno, a cuento de esto viene esta obra, ¿verdad? Entonces yo debo decir lo mismo que mi compañero, que se ve que ha leído mucho y después que ha leído bien. Porque este libro no es solamente un paseo, como dice él, que sí que lo es, un paseo por la literatura, pero es un paseo en donde va apuntando una serie de cosas que son muy, muy enriquecedoras para entender un poco los principios de la modernidad.
La literatura es un medio excelente para, si se es buen escritor y si se es buen interpretador de la escritura, para entender muchas cosas que a veces se hacen complicadas y se han de teorizar mucho, etcétera, ¿no? Entonces yo lo he leído con muchísimo placer y no lo digo aquí porque sí, y he aprendido muchísimo porque mi ámbito es más bien, bueno, es de anglosajón, la literatura norteamericana, inglesa, conozco la literatura española, pero no con el detalle y con muchas cuestiones que están aquí, o sea que yo he estado encantada de leerlo. Entonces, bueno, he preparado un poco una pequeña sinopsis de cómo yo he leído el libro, que puede no ser como lo han leído los demás, y bueno, acercándome un poco al campo mío, que conozco más y del que puedo decir algo más. Bueno, a ver, en primer lugar, estudios de este tipo que incluyan dos vertientes del saber son muy poco comunes, como ya he dicho, ¿no? Y menos en España, ya no solamente en la universidad, que no se enlazan las dos culturas, sino que tampoco fuera, no se leen muy a menudo. Entonces, esto es una discusión muy antigua, es una discusión moderna, pero de hace muchos años, y que nos trae a la figura de un escritor que está citado aquí en el libro, británico, que es un físico y un novelista. Perdón, es que no sé si me están escuchando bien, sí, que soy muy mala con los micrófonos. C.P. Snow, que dictó una conferencia en el año 1959 en la Universidad de Cambridge, que ha sido muy famosa y se conserva como un hito de una persona muy capaz, con conocimiento y con experiencia en ambos ámbitos, en la novela era un físico y en las ciencias, que da como una especie de toque de atención en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, de por dónde está yendo la enseñanza, en un sentido, y por dónde se tendría que ir, ¿no? Entonces, él dice que en la sociedad, en el mundo intelectual, digamos, de Occidente, en los últimos años, estamos hablando del 59, hay una polarización cada vez más notoria entre dos campos del saber, entre lo que es la literatura, las humanidades y las ciencias y la técnica, ¿no? Y entonces él habla de que ya no solamente una separación, sino que hay casi un enfrentamiento y sobre todo una falta de entendimiento, es lo que dice él. Entonces, esto lo ve él como un problema grave, porque dice, por un lado, los literatos asumen que ellos son los únicos intelectuales, lo cual es mucho asumir, porque los intelectuales no son los literatos, y los ingenieros o los técnicos están poco interesados porque están un poco alienados del tema de las humanidades, ¿no? Entonces él dice, bueno, si me voy porque de vez en cuando quiero leer alguna cosa así, ¿cómo se puede resolver esto, ¿no? Y él dice, pues no hay otra forma de resolverlo que repensando la educación, la formación. Entonces da una visión bastante negativa, dice, bueno, todo el mundo está de acuerdo que hay que repensar la educación, pero también están de acuerdo en que todo el mundo está de acuerdo que no saben cómo hacerlo, ¿eh? Es decir, esto es el año 59. Tengo otra cita de un ingeniero civil, en este caso, norteamericano, también licenciado, doctorado en filología inglesa, Samuel Floorman, que escribe una obra también que fue muy leída en Estados Unidos y muy comentada, era como si fuera la segunda parte de esta primera parte en Cambridge, que se llama Ingeniería y Humanidades, ¿no? Entonces esto se escribió en 1987. En 1987 él ya habla de una aceleración en la superespecialización de la ingeniería, que hace completamente imposible que se pueda, digamos, incluir una enseñanza que venga del campo de las artes o de las clásicas, ¿no? De la enseñanza clásica, ¿no? Entonces dice que, por un lado, estas instituciones de enseñanza tradicional, estamos hablando en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba muy separado como estaba aquí. Es decir, yo no sé si hago este inciso porque a veces no se conoce bien. La Universidad de Harvard tenía muy mala opinión de que pudieran darse en alguna vez estudios técnicos en Estados Unidos, ¿no? Porque esto no eran los saberes
elevados, los saberes del espíritu. De ahí que salió el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está en la ciudad de Boston, en el Cambridge de Boston, y está justo al lado de Harvard, ¿no? Y la montaron al lado, pero no se hablaban mucho, ¿no? Pero eso fue alguien que tuvo, digamos, la iniciativa y el dinero de proporcionar esta posibilidad, pero Harvard era Harvard, y allí no nos toquen, la ingeniería toca la materia demasiado, ¿no? No es una arte. Eso es un poco como se vivía en Estados Unidos y ha cambiado, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces él dice, bueno, claro, hay por otro lado, el mundo de las humanidades ha mirado siempre un poco por encima del hombro a las ingenierías, como que son unas disciplinas puramente instrumentales, ¿no? Entonces ahí hay siempre esta fricción, esta falta de comprensión, ¿no? Además, dice él, los ingenieros en Estados Unidos básicamente se consideraban hacedores y no pensadores. Debemos de tener en cuenta que sobre ellos recae la tarea de diseñar y construir la vasta, digamos, infraestructura tecnológica del país, que esto es decir mucho, ¿no? Entonces, él dice, vale, esto es un reto que tenemos y es un reto cada vez mayor porque el mundo se está haciendo cada vez más complejo y no será suficiente con tener un asesor técnico en los proyectos en el futuro, sino que se necesitará para tomar decisiones una comprensión de la realidad mucho más amplia que estrictamente técnica. Bueno, esto yo lo dejo aquí porque son dos comentarios muy interesantes, pero claro, esto da mucho margen a correr mucha tinta, ¿no? Bueno, entonces ya entrando directamente en el libro, que el profesor Navarro subtitula como un paseo por la ingeniería y la literatura, y este es un paseo que hace un repaso de una gran cantidad de obras y escritores, básicamente de países que tuvieron una gran contribución en la revolución industrial. Y mientras va haciendo este repaso, va dilucidando las características fundamentales de la modernidad, que esto es lo que yo he encontrado más interesante en el libro, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Bueno, en primer lugar, los impactos científico-técnicos, la cultura, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la civilización? Se sobreponen, están relacionadas. ¿Qué es la naturaleza? Etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, también nos apunta o nos hace ver las dualidades que se establecen entre estos conceptos. Por ejemplo, cultura frente a civilización, por un lado, todo esto en la modernidad. La materia y el espíritu, por otro lado. La naturaleza y la construcción del mundo por el hombre. Todo esto son tensiones que las vamos viendo, las vamos leyendo a través de los héroes ingenieros que van apareciendo, que van desfilando por toda la obra, ¿no? Bueno, yo quisiera solo realzar de todas las bondades de este libro dos aspectos que me han llamado mucho la atención y que son los que quizás comprendo mejor, ¿no? En primer lugar es el planteamiento del libro en sí, ¿no? Porque el planteamiento es una disquisición sobre el cambio que experimenta Occidente de la mano de los avances técnicos en el siglo XIX y principios del siglo XX, a través de las vivencias de sus principales artífices, que son los ingenieros, ¿no? Por medio de ellos vemos cómo la noción de progreso se asimila a la de civilización, a la de los avances técnicos, y a los avances técnicos a la noción de civilización. Entonces, de ahí surgen aquellos que las mantienen en este sentido y otros que encuentran fisuras. ¿Qué es la civilización? Y los avances técnicos nos traen la civilización o nos la traen, o la cultura es más importante que la civilización. Esto es muy largo de discutir, pero todo esto va desfilando y uno lo va interpretando en toda esta colección de obras y de héroes que aparecen, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que se lee en este libro sobre el ideario del progreso? Yo creo que esto es una cosa central, ¿no? Porque claro, la labor de la ingeniería ha sido
proporcionar la realidad material tangible de la idea del progreso. Y el progreso está directamente relacionado con la intervención en la naturaleza, ¿no? Esos otros elementos también están representados continuamente. Entonces, ¿qué es esta cosa que se llama el progreso, ¿no? El ideario del progreso? Yo diría que más o menos es lo siguiente, tal como aparece en el libro. El ideario del progreso, como sabemos, surge en la Ilustración, ¿verdad? Y se afianza entre las élites norteamericanas y europeas entre 1776 y 1914, digamos, la Declaración de Independencia Americana, cuando Estados Unidos hace una revolución política de emancipación, y la Primera Guerra Mundial, cuando se desmoronan gran cantidad de esperanzas en el mundo en general, ¿no? Entonces, este ideario surge de la mano de los avances técnicos y científicos que han sido estimulados por el potencial de las expediciones a ultramar y también por la innovación económica. ¿En qué se basa este ideario? Este ideario se basa en que se da un valor fundamental a la razón, a la capacidad de discernir las leyes que controlan la naturaleza, y no solamente la naturaleza, sino las leyes que controlan o que definen al ser humano y a la sociedad. Esto es el segundo aspecto. El tercer aspecto, uno de los más llamativos, es que este ideario del progreso concibe la perfectibilidad, perdón que esta palabra es difícil, perfectibilidad de la vida humana mediante el dominio de la naturaleza. Es decir, en el mundo moderno vamos a ser mejores siempre, ¿no? Esa idea de una línea continua hacia lo más, esa manera, perfeccionar la vida en este mundo. Y la última y también muy importante, que este ideario del progreso trae consigo una mejora de las condiciones de vida, tanto materiales como morales, es decir, una liberación política. ¿Bien? Bueno, todos estos elementos, de una manera u otra, aparecen aquí. La literatura, claro. La literatura es el medio que ha elegido José Ramón, siempre cambio el nombre a las personas, para explicarnos todo esto, ¿no? Entonces, claro, la literatura explica contradicciones, básicamente, si no, no es buena literatura, ¿no? Dudas. Entonces, todos estos personajes, estos héroes, en todos ellos subyacen contradicciones, dudas o bien certezas en algunos de ellos sobre lo que es la modernidad. Estos héroes son, por primera vez, héroes ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué son los héroes ingenieros? Pues en el siglo XIX son una clase, un grupo social ascendente que no tiene trabas de clase, que valora la dedicación al trabajo por encima de todo y el manejo de la materia, de la experiencia práctica. Todos estos elementos, vamos a llamarle el antiguo régimen, eran denostados como no adecuados para las ciencias del espíritu. Tocar la materia, la práctica, esto no era un saber excelso, ¿verdad? Bueno, entonces estos héroes aparecen de muy diferentes formas, ¿no? Tienen diferentes experiencias y vivencias. Más o menos yo los he dividido en 3 o 4, ¿no? Hay algunos de ellos que tienen fisuras, que no entienden exactamente, sí que entienden, pero no están convencidos de su cometido y de cuál es su identidad, buscan su identidad. Evidentemente ahí aparece la literatura alemana, porque siempre ha dudado de esta forma, ¿no? En las obras que se describen aquí son La montaña mágica de Thomas Mann y El hombre sin atributos de Musil, dos obras claves de la literatura mundial y de la literatura alemana. Otros héroes no tienen ninguna duda, tienen todas las certezas del mundo de que el ideario del progreso que representa la civilización occidental es el mejor. Esto está representado evidentemente por la literatura del imperio, que le llamamos inglés en este caso, ¿no? Entonces todos conocemos a Rudyard Kipling, ¿no? Él era un escritor ilustre que es representativo de la mentalidad del imperio inglés, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero bueno, este es uno que me ha parecido más significativo. Y hay otros héroes que están sometidos a la obediencia de una ideología totalitaria que dicta lo que debe ser el ser humano, lo que debe ser la sociedad y qué fines debe perseguir el progreso.
Estos escritores son los que se describen bajo la denominación del realismo social. Me gusta mucho la metáfora que se utiliza aquí, que es una metáfora, digamos, cogida de Stalin, porque fue él quien la acuñó. Les dijo a los escritores de la Unión Soviética que ellos debían ser ingenieros del alma. Que me parece una metáfora elocuente y terrible, ¿no? Porque les está diciendo que lo que tienen que hacer es adoctrinar y dejar al lado su creatividad y su libertad, ¿no? Bueno, todos estos personajes van desfilando aquí y realmente muy bien descritos y muy bien representados. Primero, segundo aspecto, que no los voy a aburrir mucho, bueno, aburrir con mi... No me aburre el libro, ¿no? Pero el segundo aspecto que a mí me ha interesado es, porque lo conozco quizás mejor, es el contraste que uno ve, que uno reconoce al leer el libro, entre las diferentes percepciones que hay en Estados Unidos y en Europa de los avances técnicos, número uno. Y segundo, una forma diferente que ambos continentes se relacionan con la naturaleza. De esto se ha escrito muchísimo y está muy bien plasmado, ¿no? Entonces, bueno, la controversia sobre la intervención del hombre en la naturaleza surge en el mundo occidental a partir de la Revolución Industrial, lógicamente, pero se despliega de una manera diferente en Estados Unidos y en Europa, y es muy fácil de entender. Bueno, la naturaleza, que es esta fuerza hostil, pero que al mismo tiempo es una fuerza benefactora, porque la necesitamos para nuestro progreso, de esta naturaleza había una inmensidad cuando los Estados Unidos se constituyen como nación. En los albores de la Revolución Industrial, esta naturaleza en Estados Unidos parecía inagotable e ilimitada y maravillaba a los europeos. Todos lo eran, excepto los nativos que vivían en Estados Unidos, pero los que se establecieron y crearon una república, porque esto realmente parecía inacabable, ¿no? Por otro lado, muy importante también, los Estados Unidos experimentaron al unísono una revolución política y una revolución industrial. Se emanciparon de Inglaterra en el momento de la revolución industrial. Y esto hizo que cuando la máquina, como metáfora, aparece en el paisaje norteamericano, aparece con una simbología mucho menos dañina, mucho más amigable, y casi que aparece como con una connotación liberadora. Era lógico, porque la máquina sería la que se encargaría de realizar el potencial de América. Y digo América y no me refiero a Estados Unidos, porque ustedes ya saben que los americanos, ellos se llaman América, es decir, la cultura americana, nosotros decimos estadounidenses, pero América en realidad era todo el continente, pero se siguió llamando América en la América anglosajona, ¿no? Entonces aquí sí que quiero leer un momento una cita de uno de los historiadores más interesantes sobre la cultura, la tecnología, que José Ramón conoce muy bien, que se llama Leo Marx, una persona que creó una escuela y que creó estos estudios de tecnología y cultura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que desgraciadamente acaba de fallecer. Y él dice lo siguiente, dice, Estados Unidos, fue capaz de imaginar un paisaje intermedio donde la máquina también tuvo su lugar. Se trata de la incorporación de la tecnología al ideal bucólico del jardín del Edén, sin perturbar la naturaleza rural de los Estados Unidos. Esto permitió que el país siguiera definiendo su objetivo como una búsqueda de la felicidad pastoral, mientras se dedicaba a la productividad, la riqueza y el poder. Yo sé que esto parece fácil de entender, pero no es tan fácil de explicar. Pero sí que él lo que está diciendo aquí, que Estados Unidos vivió durante muchos años, o se vio en Estados Unidos este jardín del Edén que se había buscado desde siempre, desde la tradición de Virgilio, ¿no? Huir del mundanal ruido de las ciudades y buscar un lugar donde la naturaleza te hiciera sentir tu propia identidad, ¿no? Esta fantasía de la civilización occidental. Bueno, pues en América de pronto se vio, aquí está el jardín del Edén, esto es la naturaleza. Entonces, el hecho de que se pudiera conservar un intermedio entre
la intervención en la naturaleza y este ideal pastoril hace, y esto está muy bien discutido aquí con unos escritores que no voy a mencionar, que es muy largo, pero que se llaman trascendentalistas, ¿verdad?, hace que Estados Unidos haya podido navegar estas dos aguas. Evidentemente Europa no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque todos recordamos, por ejemplo, las consecuencias de la revolución industrial visuales y directas, no en el paisaje, sino en el tejido social, fueron muy devastadoras en Inglaterra, ¿no? Todos recordamos las descripciones de Dickens sobre las ciudades industriales, en donde se reducía a las personas a animales que trabajaban de día y de noche. Bueno, eran unas descripciones espantosas, ¿no? Entonces, claro, el mismo Dickens visitó los Estados Unidos en una ocasión, hizo una visita larguísima y visitó unas fábricas que se habían establecido en todos los ríos de la Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces, estas fábricas tenían un sistema comunitario. Es muy largo de explicar, pero él lo encontró, eran mujeres que trabajaban, chicas jóvenes que se las empleaba y se les pagaba, eso de que se les pagaba, y tenían una educación musical, tenían una educación, y entonces se iban, no se quedaban allí a engrosar, digamos, un proletariado pobre y sin cultivar y nada, sino que cuando ya habían pasado unos años se volvían a sus casas, etcétera. Y además estaban las fábricas colocadas a lo largo de los ríos, muy bien, era como una institución de formación más que una fábrica, un concepto de fábrica. Claro, esa comparación no se podía de ninguna manera defender el sistema europeo en este sentido, ¿no? Claro, yo pongo a Dickens como un ejemplo que es como el más exagerado, ¿no? Pero bien, entonces, claro, se podría aducir, yo lo he estado pensando al leer el libro, que esa naturaleza inmensa existía también en la Unión Soviética, no en Inglaterra, no en Francia, no en España, pero sí que la Unión Soviética tenía y tiene una naturaleza inmensa. Pero las condiciones políticas y sociales eran evidentemente radicalmente distintas. Entonces la posibilidad que aquí se argumenta, bueno, no se argumenta, sino que los protagonistas la argumentan, de que las clases oprimidas de la Unión Soviética pudieran beneficiarse del avance de la revolución industrial, queda ahogada por un sistema político autoritario que dejaba poca libertad al individuo, ¿no? Entonces aquí es curioso porque leyendo esto pensaba en en lo que se conoce en la literatura en Rusia, en la historia, que tanto Stalin como Lenin estaban muy, muy interesados en el sistema productivo norteamericano, en lo que se llama el Taylorismo. Era una manera de organizar racionalmente la producción que dio frutos, bueno, la producción y la gestión de la producción. Dio unos frutos fantásticos en las factorías Ford, ¿no? Que es lo que se conoce más en todas, ¿no? Pero básicamente en las factorías Ford. Entonces, Stalin, ambos se interesaron, decían, bueno, vamos nosotros a utilizar al máximo esta ciencia de la gestión de la producción, pero no vamos a utilizar ninguno de los mecanismos del capitalismo de explotación, de forma, en fin, ¿cómo se llama esto?, de tener los medios de producción solo para los capitalistas. Y el sistema capitalista no nos funciona. Vamos a coger el sistema de producción y lo vamos a adaptar al sistema nuestro socialista. Y esto no funcionó. Y esto no funcionó fácilmente. No funcionó primero porque la Unión Soviética tenía una falta de trabajadores especializados. Los trabajadores, como eran generalmente gente del campo, no tenían, y siervos, no habían tenido esa formación, no habían tenido la disciplina y entonces no tuvieron los incentivos que tuvieron los trabajadores norteamericanos. Incentivos económicos, estoy refiriendo, ¿eh? Bueno, hay más que esto, pero ahí se ve cómo dos sistemas, digamos, en vez de ponerse a ensablar, se enfrentan y no dan un buen resultado en un sitio o en otro. Bueno, entonces, para ya casi ir acabando, ¿qué pasa
con esta exaltación de la ingeniería y de la máquina en Estados Unidos. Bueno, hay un poeta que tiene un capítulo muy bonito aquí, José Ramón, que se llama Walt Whitman, que a lo mejor ustedes lo han oído nombrar, que es el gran poeta americano, es el poeta de la democracia, el poeta del pueblo, el poeta que canta la democracia por encima de todo, que canta a los ingenieros, exalta a los ingenieros, que cree que la técnica es humana, que va a humanizar el mundo. Es un poeta que sale, digamos, de un mundo con un optimismo fabuloso, ¿no? Entonces, para él no hay ninguna confrontación, no existe la confrontación entre la técnica y la naturaleza, porque precisamente los avances técnicos van a armonizar la naturaleza y el hombre. Esto, y no solamente van a armonizar, sino van a crear lazos entre los pueblos. No solamente los pueblos en Estados Unidos, sino los pueblos del mundo. Tiene una visión de la tecnología completamente fuera de su época, ¿no? Porque se imagina que enlazaremos el mundo con la tecnología. Entonces, claro, un poeta que es un poeta excelente de esa naturaleza en el siglo XIX solo se podía dar en América, donde había este optimismo con la tecnología. Otra cuestión también interesante es, todos ustedes estarán familiarizados con las grandes obras de ingeniería civil de Estados Unidos, ¿no? El puente del Brooklyn, el edificio Chrysler, los silos, las presas. Todo esto en el siglo XIX llegó a tener más interés para el ciudadano norteamericano en cuanto que le producía una experiencia de lo sublime que la propia naturaleza virgen. Entonces, de esto se ha estudiado mucho, pero, por ejemplo, se dice que cuando los americanos iban a visitar las cataratas del Niágara, les llamaba mucho más la atención en cuanto a experiencia vivida el ver el puente sobre la catarata, ¿cómo se llama? No sobre la catarata, sino sobre el río Niágara, que estaba construido, que era un puente colgante del mismo, ¿verdad?, del mismo ingeniero que Roebling, el mismo que que construyó el Brooklyn Bridge, ¿no? No hablemos del puente de Brooklyn, que lo han fotografiado. Hay unos cuadros de un futurista que se llama Joseph Stella que son una maravilla, que reproduce todos los colores de los frontispicios góticos, enmarcándolos en los marcos ojivales que hay en el puente de Brooklyn, y entonces parece una catedral realmente, ¿no? Y las pinturas de esta época, pintores paisajistas de la escuela de Hudson, buenísimos, que se dedican a pintar presas, silos, y son una maravilla, son una maravilla, ¿eh? Bien, ¿duró mucho este optimismo? No duró mucho. En Estados Unidos todo se aceleró muy rápido. ¿Por qué? Porque había ese potencial que se puso en marcha tan fenomenal, ¿no? Entonces, hacia finales del siglo XIX ya se empiezan a ver que este ideal democrático, republicano, en donde toda la armonía entre la técnica y la naturaleza, todo convergía, empieza a perder vigor y a perder intensidad para la gente, ¿no? y para el país. Todos sabemos las épocas, los famosos capitanes de la industria, el darwinismo social, el interés por producir, ganar dinero por encima del bien social. Esto era el capitalismo salvaje que se ha discutido tanto de finales de siglo, ¿no? No era el mundo de los técnicos, sino fue el mundo de los emprendedores, ¿no? de Morgan, de Rockefeller, de Vanderbilt, de Ford, de toda esta gente que crearon imperios con la tecnología, ¿no? Pero claro, su función no era exactamente la misma que había soñado Walt Whitman, ¿no? Entonces ahí sí que se produce un desencanto, aparece literatura reformista, aparece la literatura también distópica. Bueno, todo esto está muy bien explicado en el libro y no me quiero detener. En fin, desencanto total, no todavía en el siglo XIX, en Estados Unidos al menos no, pero sí en los años 60-70. Esto es una cita
de tu libro, exactamente. En los años 60 y 70, cuando los fundamentos que habían fortalecido en décadas el proyecto moderno comenzaron a tambalearse en un marco de crisis económica, energética y ambiental, aquí es donde podemos hablar ya del desencanto de los principios de la modernidad, del progreso. Y no solamente esto, sino que el desencanto se instala como un icono cultural, esto es la contracultura, ¿no? Era un icono, estar desencantado era un icono, era una forma de estar, ¿no? Aparece el movimiento medioambiental, aparece el movimiento de lo que lo bonito es lo pequeño, no hace falta tener una tecnología grande, amplia, podemos tener una tecnología de ¿cómo se llama esto?, cercana, pequeña, grande. Muchos teóricos europeos que se exiliaron en Estados Unidos, algunos los conocerán, Marcuse, Rostock, escribieron no ya sobre tecnología, sino sobre tecnocracia. No hay que olvidar que antes de esto hubieron dos guerras mundiales, una amenaza nuclear y una amenaza medioambiental directa, y una potente industria de guerra que amenazaba con perpetuarse porque se había establecido de una manera muy definitiva durante la Segunda Guerra Mundial con la construcción de la bomba atómica y toda la maquinaria de guerra. En fin, los 60 y los 70 pues sí que son una bajada de interés en el progreso y más bien una crítica constante, ¿no? Bueno, ya termino. Yo solo quería decir que en el siglo XXI, eso es una opinión personal, ¿no?, tenemos otras coordenadas, ¿no? Tenemos una tecnología de la información, tenemos comunicaciones, tenemos otras tecnologías, una globalización de la economía, una globalización de las relaciones sociales. Pero yo diría que los leitmotivs que presidieron la modernidad siguen estando con nosotros. Seguimos hablando de naturaleza, seguimos hablando de progreso, seguimos hablando ahora más de culturas que de civilizaciones. Y aunque con toda naturalidad se habla de lo postmoderno, porque a veces uno se pregunta, bueno, exactamente qué es, qué entidad tiene o qué peso tiene, yo creo que lo moderno todavía no nos es bastante próximo, no nos es ajeno. A pesar de que empezamos a tener demasiados ingenieros del alma, como dice José Ramón, que nos quieran convencer de lo contrario, ¿no?, de que esto se puede hacer y de que lo otro no se puede hacer. Pero yo creo que la modernidad todavía está aquí. Pero bueno, esto es una opinión y una manera de clausurar mi intervención. Pues nada, muchas gracias. Y perdonen si me he alargado más de la cuenta. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La verdad es que estoy muy emocionado de verme rodeado de tanto amigo y dar las gracias a Juan Antonio y a Montserrat. Parece mentira, Montserrat, que esto que has contado que lo haya escrito yo, ¿no? Pues sí, no lo he sacado de otro sitio. Claro, es que, a ver, este libro no tiene nada que ver con lo que he hecho en mi profesión, ¿no?, en la carrera, en mi trayectoria académica, ¿no? No es un proyecto de investigación, no tiene una metodología, unos objetivos, unas conclusiones, ¿no? Ni siquiera elegí los libros. Esto que cuento en la introducción, que no es una idea mía, que se dice, ¿no?, que son los libros los que nos eligen, no nosotros a los... yo creo que es verdad. O sea, muchos de estos libros me los encontré, Manolo, seguro, en serio. Vas por librerías y por eso es la metáfora del paseo. Cuando terminé este libro, me tiró 5 años. Iba 20 recogiendo libros y desde que terminé, me jubilé, empecé a escribirlo, a redactar, sin orden, sin ningún orden, sin un método, ¿no? Cuando terminé, los compañeros del Colegio de Caminos me dijeron, hombre, vamos a hacer, ven y nos lo cuentas.
Y bueno, cuando me estaba preparando, digo, ¿y qué cuento? Es que yo no sabía qué decir. No sabía qué decir. ¿Qué he pretendido escribir con este? Es que no lo sé, no lo sé. Entonces me di cuenta y la gente empezó a decirme, no, es que te vemos a ti aquí, ¿no? Digo, ahí va, pues quizás sea esta. Es decir, que lo que yo pretendía era expresar algo, un estado interior, salvando las distancias, me siento como un artista, ¿verdad? Que necesita expresar y que una cosa lo deja ahí y cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pues eso es lo que como yo veo este libro ahora. De todos modos, quizás es un autorretrato intelectual, ¿no? Claro, esto luego tiene consecuencias, ¿no? Como ahora veremos, ¿no? Efectivamente, la primera parte de lo que quería decir prácticamente lo ha comentado estupendamente Montserrat, ¿no? Es decir, este libro, el libro es un recorrido por uno de los grandes relatos de la modernidad, que es el de la técnica, de la que los ingenieros fueron los sumos sacerdotes, ¿no? Y de ver cómo aquel progreso que prometía un desarrollo ilimitado no solo de bondades materiales, sino incluso morales, pues de pronto empezó a resquebrajarse, ¿no? Devino pues dominio de unos hombres sobre otros, dominio sobre la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, pues y esto lo reflejó la literatura, ¿no? Y de alguna manera, pues yo también creo que los que nos dedicamos a esto también lo hemos reflejado, ¿no? Y naturalmente la naturaleza es uno de los protagonistas de este relato mío, ¿no? Por eso quería contar, como es un autorretrato, en cierto modo, contado con palabras de otros autores. Yo no sé escribir bien, se lo decía antes a Montserrat. Cuando se aprende a escribir en el instituto, en la enseñanza media, yo es que pasaba completamente. Yo solo me interesaba, si veis mis notas, entre ciencias y matemáticas, física, química y literatura y filosofía, eso pues son de risa, claro. O sea, no me interesaba para nada esto, cuánto lo he sentido. Entonces, yo no sé, o sea, para mí construir un texto es casi como construir un puente. Lo que pasa es que o modelarlo, ¿no? Pues queda bien. O sea, la cuestión es, yo analizo un texto, queda bien, ¿no? A mi mujer le digo, ¿qué te parece? No sé, es que no sé escribir, ¿no? Por eso me cuesta tanto. 200 páginas, 5 años, creo que es demasiado, ¿no? Entonces, cuando llegué en 1966 a la Escuela de Caminos en Madrid, de ingenieros de caminos, pues, bueno, naturalmente el país estaba, la crisis del progreso que ya empezaba a sentirse y la crisis ambiental en algunos sectores, en algunos países, bueno, aquí ni hablar, aquí estábamos empezando con los planes de desarrollo y nos preparaban para ser los protagonistas del progreso que se estaba gestando, ¿no? De la mano de los ministros del Opus Dei, del nuevo capitalismo que se estaba implantando, del Banco Mundial y todo aquello, ¿no? Recién llegado de mi pueblo, que no había salido nunca, yo estaba convencido de que iba a estudiar una de las profesiones, ser ingeniero, decía Benet, lo digo en el libro, decía Juan Benet, es una profesión que sin ninguna duda, sin ningún punto de exageración, es una de las mejores cosas que se puede ser en este mundo. Yo si hubiera... eso no lo conocía entonces, pero yo lo hubiera afirmado si hubiera conocido esto que decía Juan Benet. Con estos antecedentes debía de haber sido feliz en la escuela, ¿no? Pero en una escuela que además una formación, allí sufrimos una formación más teórica que práctica, te da una visión terriblemente racionalista una visión tremendamente racionalista del mundo, ¿no? Lo de humanidades, ahora los ingenieros son más listos y entonces parece que se interesan por los temas humanísticos, la estética y tal, pero entonces, es que se despreciaba abiertamente, ¿no? Pero yo en la universidad tenía dos vidas.
empecé a tener dos vidas. Una, que era la que vivía dentro de aquel ambiente técnico, ¿no? y positivista, superpositivista, y la que empecé a ver fuera, en el ambiente del colegio mayor, en el ambiente, la vida universitaria, ¿no? Entonces hay, con una dimensión cultural completamente muy diferente, ¿no? Mucho más rica, ¿no? Y empecé a distanciar, a tener una dimensión crítica con relación a la tecnología y a la ingeniería. Hay un personaje en la novela que es Andrés Ruiz, una novela que me ha interesado muchísimo, que me parece impresionante, que es Central Eléctrica, de 1956, fue finalista del premio Nadal, ¿no? De López Pacheco. López Pacheco era comunista, claro, se tuvo que irse, que se fue a Canadá y murió allí en Canadá. Andrés Ruiz es un personaje que me parece un personaje entrañable. Es un ingeniero que termina la carrera, un ingeniero de caminos, que termina la carrera en el número 1 de su promoción. Yo, de luego, la carrera la terminé mucho, vamos, yo no sé si el número que saqué, pero de luego estaría de los últimos. Entonces llega todo feliz a construir una presa, ¿no? Entonces rápidamente la experiencia del trabajo, el contacto con sus compañeros, la relación con los trabajadores, se da cuenta y dice, me falta algo. A mí me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo, y era, en la escuela nos preparaban para resolver problemas técnicos, pero sin preguntarnos, sin que nos preguntásemos cómo contribuía a todo aquello y en qué sentido lo hacía a transformar la sociedad. Ahí es donde yo empecé a decir, bueno, pero ¿todo esto para qué? ¿No? Es decir, se nos daba una educación fundada en una razón instrumental, que entiende solo de medios y no de fines. Es decir, Juan Benet lo decía muy bien, nosotros nos dedicamos a construir la presa, pero no, o sea, tenemos que ver con la presa, pero no con el agua que embalsamos. Esto me parece que está muy bien, ¿no? Pero en la escuela me ocurrió algo sorprendente. Había una asignatura que se llamaba arte, era una historia de los estilos artísticos, y historia de la ingeniería. Pero bueno, una asignatura donde en aquel ambiente de cálculo y de números y tan racional, se hablaba de emociones, ¿no? En lo subjetivo, ¿no? De la belleza, de la historia, ¿no? Y claro, yo encontré, aquello para mí fue un bálsamo, ¿no? Aquellas clases, ¿no? Para mis compañeros era una María, no sé, los jóvenes no sabréis lo que es. María era como la formación del espíritu nacional que teníamos, ¿no? Vosotros no lo habéis tenido, nosotros hemos tenido la religión, la gimnasia, ¿no? Esas clases son las que más huellas han dejado en mí, ¿no? Profesional y personalmente, porque allí conocí al profesor. El profesor se llamaba José Antonio Fernández Ordóñez. Era un ingeniero de caminos que me enseñó que se podía ser ingeniero y al mismo tiempo estar comprometido políticamente, socialmente, tener una vida cultural intensa. Que esto lo demostró proyectando los puentes que son iconos técnicos y estéticos en este momento. Y llegando a ser presidente del Patronato del Prado y académico de Bellas Artes. Ha sido mi maestro. Yo creo que no creo en la formación generalista, creo que la formación especializada limita el horizonte intelectual de los estudiantes y de las personas, aunque realmente no tengo respuesta ante la pregunta de cómo se resuelve la dialéctica entre lo generalista y lo especializado. Y siempre me he movido en los márgenes de la disciplina, que como dice Barthes, es ahí donde está el conocimiento. Lo encuentro también en otros autores. Siempre me he movido en los márgenes. Esto es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, siempre me he metido en jardines, ¿no? Que, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, como en el de la literatura, y no es agradable a veces, ¿no?
He encontrado siempre mucho más. Me he dedicado, cuando he estado en medios transversales, disciplinares, siempre me he volcado más en las otras disciplinas que los de las otras disciplinas se han volcado en la mía. Para mí escribir este libro es una osadía, ¿no? Yo, cuando hablaba con Miguel Ángel, catedrático de literatura, cuando yo empecé a hablar contigo del libro, a mí me da vergüenza. ¿Pero cómo puedo hablar yo, con un catedrático de literatura, de que estoy escribiendo un libro de literatura? Cuando os regalé el libro, bueno, madre mía, no. En fin, voy a ir terminando, ¿no? Bueno, este libro también se puede leer como una aportación a la historia de la social de la cultura de la tecnología, que estábamos hablando esta tarde, Montserrat y yo, sobre, pues claro, me envidia que, a pesar de que la tecnología y la cultura, los temas de tecnología y cultura que han trabajado ellos en la Universidad Politécnica de Cataluña, pues tampoco es para tirar cohetes, efectivamente, no, ahí, no. Pero tienen algo, ¿no? Es que aquí nuestra universidad es un páramo, es un verdadero páramo de esto. O sea, no hay absolutamente nada. Tenemos una escuela politécnica bastante potente, no hay nada, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, la informática, que es una de las facultades más potentes, ¿no? Los problemas que plantea las nuevas tecnologías, ¿no? Ayer se lo comentamos a la rectora. Bueno. Para terminar, quisiera volver a lo que decía al principio, ¿no? Este libro también, el título refleja mi trayectoria, ¿no? Hombre, ya no soy el joven estudiante que soñaba con el ideal utópico de una técnica benefactora de la humanidad y en paz con la naturaleza, ¿no? La realidad me ha hecho tocar la tierra, ¿no? Pero sigo siendo fiel a ese ideal, ¿no? E intento, como dice Calvino, darle espacio, ¿no? Creo que una de las consecuencias de este libro que veo yo es que hay que reinventar la ingeniería, ¿no? Para recuperar las esperanzas que suscitó la modernidad. A veces esto me cuesta, ¿no? Esto es la tesis de Habermas, ¿no? De que dice que la modernidad no se ha terminado. Me cuesta, ¿no? Mi maestro Fernández Ordóñez nos transmitía la necesidad, nos indicó cuál podía ser el camino de una transformación de la ingeniería, en qué se podría fundar. Yo lo voy a leer como un homenaje a este maestro mío que falleció ya hace más de 20 años. Él decía que lo que tenemos que recuperar, o reivindicaba, una ingeniería que se practique como medio de apropiación poética de la naturaleza, donde deberían de ser tan importantes los planteamientos de conjunto como el amor a los pequeños detalles. Vais a ver que es la naturaleza, sobre todo, sobre lo que gira este ideario, ¿no? Que al fin y al cabo es la profesión, el núcleo de la profesión de la ingeniería civil y donde está quizás las causas y el meollo de la crisis de esta profesión. En segundo lugar, una ingeniería que no destruya, sino que acomode y transforme las relaciones naturales de la geología, de la geografía y de la vegetación, creando una realidad nueva donde el hombre encuentre un refugio más humano. Una ingeniería en paz con la naturaleza. Una ingeniería que ayude a la recuperación de la naturaleza como imagen de belleza, de tranquilidad y de orden no represivo. Una ingeniería que, transformándola, no solo destruya la naturaleza, sino que la salve, la humanice, la eleve al rango de arte. Una ingeniería que no busque, como tantas veces se nos ha enseñado, el camino más fácil, sino el más humano, convencida de la validez a largo plazo de su esfuerzo. Una ingeniería que intente exteriorizar la conciencia que tienen de sí mismos los propios creadores, lo que significa aproximarse a la expresión artística. Y finalmente, una ingeniería que tienda a una evaluación de las obras más amplias que la convencional,
que mida los costes y los beneficios como un todo, considerando y cuantificando los aspectos estéticos, ambientales, ecológicos, no solamente los estrictamente económicos y de plazo, sino valorando lo que supone, por ejemplo, los daños al patrimonio, al paisaje, la tranquilidad, el ruido, la contaminación o la fealdad de una obra que se derivan en mayor o menor grado de cada una de las soluciones que se estudian. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si queréis hacer algún comentario sobre, pues bien. Sí, dime, Manolo. Manolo, espera, no tenemos el micro. Tú estás vamos cerca. Bueno, es igual. Levanta un poco la voz, Manolo, que no. No te oigo bien, Manolo. Cuando hablas de la ingeniería y la tendencia hacia el arte y hacia la humanidad, me recuerda dos situaciones. Una, cuando no existía el ingeniero ni el arquitecto. Cuando ingeniero y arquitecto eran la misma formación. Y llegó un momento a plantearse que dentro de la misma formación había gente, técnicos, que tenían más capacidad para el arte y otros técnicos que tenían más capacidad para la física. Fue a partir de un momento cuando esos ingenieros que eran más artistas que los otros, se formó la carrera de arquitecto. Desapareció ese conjunto de técnicos que en un momento determinado podían proyectar buenísimo, y a partir de ahí surge la arquitectura. También podemos decir que a partir de ahí surge el ingeniero. Pero se separa esa formación más humanística que arranca en la física, en el comportamiento mecánico de los elementos que utilizamos, pero que le damos esa dimensión humana, que el ingeniero siempre se ha dicho que no tiene. Habría que ver si eso es aplicable a todos los ingenieros o no. Pero, dicho esto, yo creo que tus planteamientos son los mismos que se hicieron a mediados del siglo XVIII, cuando esa formación del ingeniero, es decir, el arquitecto, no estaba constituido como tal. Eran todos arquitectos, o eran todos ingenieros, pero no había esa diferencia técnica en la formación. Podría llegar tener un encargo bien de un palacio o bien de un puente a la misma persona. No había distinción técnica ni de cualquier otra formación. Es a partir de ese momento cuando se tiene conciencia del arte y de la humanidad, de hacer elementos artísticos frente a aquellos que no eran capaces de hacerlo. Eran capaces de construir elementos, estructuras, pero no capaces de crear, entre comillas, arte. Vaya, estás sacando una... A ver, yo estoy trabajando ahora a ver, por dónde, es que esto es un tema... El año que viene, 23, es el centenario de la publicación de Versine Architecture, hacia una arquitectura de Le Corbusier, que yo creo que marca el final de una y creo que quería comentártelo, Santiago, porque creo que debemos de celebrarlo, los arquitectos y los ingenieros, porque yo creo que marca el final de una discusión entre ingeniería y arquitectura. El final de una discusión, lo que no quiere decir que el final que me convenza al final, pero en fin, creo que es un hito, ¿no? Entonces,
cuando estoy leyendo sobre eso ahora, cuando me voy hacia atrás y me voy al siglo XVIII, a la segunda mitad del siglo XVIII, a la que tú te referías, y bueno, pues ahí es donde aparece la escisión entre las dos profesiones. Lo que pasa es que todavía el arquitecto la arquitectura es una bella arte, ¿no? y la ingeniería es algo nuevo, está vinculado a la escuela de Ponechosés de Caminos de Francia en el 70 y tantos, ¿no? El Politécnico es una obra napoleónica, ¿no? Los ingenieros civiles españoles estudiaban arquitectura, durante muchos años estudiaron arquitectura, los estilos artísticos, ¿no? y estudiaban en el libro de Durán. El libro de Durán en la Escuela de Caminos era el texto que fue una pena que abandonase esa costumbre, ¿no? También lo abandonaron los arquitectos. Bueno, entonces no sé cómo continuar con esta reflexión, Manolo. Es que es bastante. Si quieres tú añadir algo, Santiago. Desde luego, en lo que sí que Pevsner creo que lo decía, ¿no? Desde luego, en el siglo XIX la única arquitectura que se hizo fue la que hicieron los ingenieros, ¿no? Eso lo he leído. No, yo creo que soy poco corporativista, ¿no? Y realmente la arquitectura, las obras de los ingenieros en el XIX en España tampoco ha sido muy relevante, ¿no? Yo os he contado mi experiencia en los años 60, que yo creo que yo soy de una de las últimas promociones de ingenieros modernos que realmente identificados con una idea de progreso, con unas ideas muy claras de la posición ante la naturaleza, ¿no? Creo que vamos, ¿no? Ahora ya la gente es... bueno, incluso he oído hablar de que he visto a ingenieros civiles que dicen que son ingenieros ecologistas. Claro, esto yo no lo comprendo, ¿verdad? Yo creo que nuestro trabajo fundamental es de relacionarnos con la naturaleza. Lo que pasa es que se han dedicado a devastarla, ¿no? Por eso me encanta lo que dice José Antonio, ¿no? Que decía mi maestro, apropiación poética de la naturaleza, ¿no? Esto es el concepto de apropiación poética de la naturaleza lo había sacado de Novalis, el poeta romántico, que era ingeniero de minas, había estudiado minas, Novalis, ¿no? Y tiene unos textos muy bonitos sobre en los discípulos ensayos sobre esto, ¿no? En fin, no sé, Manolo, has tocado un tema muy... que vamos, como te decía, vamos a hacer al año que viene vamos a debatir sobre todo esto, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Te toca firmar. Qué pena que no escribir más libros de vez en cuando, ¿no? Para veros a todos aquí. No creo que escriba ninguno más. Bueno, ¿por qué no? Gracias, amigos. Gracias. Gracias a ti. Y amigas. Gracias. Venga.